Vamos a seguir analizando otro gráfico más. Este gráfico representa la relación entre la cantidad de metros cúbicos de gas que tiene un tanque de taxi y la distancia recorrida por el mismo. Vemos acá entonces el sistema de ejes cartesianos con cada variable ubicada en un eje, ¿sí? En el eje horizontal se ubicó la distancia recorrida que se va midiendo en kilómetros, bien, va de 20 en 20. Y en el eje vertical, la cantidad de gas que tiene el tanque, que se mide en metros cúbicos y que va de 2 en 2. Bien, como podemos ver, la cantidad de gas en el remis, en el tanque, va a ir variando en función de los kilómetros recorridos, ¿sí? Acá va a disminuir, luego se necesita cargar gas para poder continuar, entonces carga gas, sigue recorriendo kilómetros, por lo tanto, va a consumir nuevamente gas, se vuelve a cargar y se repite el procedimiento, ¿sí? De esta manera, la cantidad de gas varía en función, ¿sí? O dependiendo de la distancia que va recorriendo el taxi. Vamos a comenzar a responder las preguntas. ¿Qué variable se representó en cada eje? ¿Cuál es la variable independiente y cuál la dependiente? Bueno, vamos a ir al eje horizontal. La variable que se representó fue la distancia recorrida y en el eje vertical la cantidad de gas en el tanque. La variable independiente es la que se ubica en el eje X, entonces la distancia recorrida, ¿sí? Porque no depende de nadie. En cambio, la cantidad de gas en el tanque depende de la distancia recorrida. Por eso, esta variable es la dependiente. ¿Cuántos metros cúbicos de gas tenía el taxi cuando inició el recorrido? Bueno, nos vamos a ubicar acá y vamos a ver cuántos metros cúbicos de gas tenía. Tenía 10. Bien, al inicio del recorrido comenzó con 10 metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos de gas consumió el taxi en los primeros 120 kilómetros? Bueno, nos vamos a ubicar en el eje X en 120, aquí, entre 100 y 140. Vamos hasta el gráfico y desde el gráfico vamos a ir hasta el eje Y. Vamos a ver que cuando recorrió 120 kilómetros, es decir, acá en esta posición, el tanque de gas tenía 2 metros cúbicos. Quiere decir que si comenzó con 10 y a los 120 le quedaban 2, ¿sí? Es porque consumió 8 metros cúbicos. Bien, en este trayecto, al disminuir de 10 hasta 2, si lo restamos, sabemos que consumió 8 metros cúbicos. Vamos a la pregunta D. ¿Cuántos metros cúbicos de gas tenía el taxi cuando llevaba recorrido 60 kilómetros? Repitiendo el mismo procedimiento, nos ubicamos en 60, acá, en el eje horizontal. Trazamos una línea vertical hasta el gráfico y desde el gráfico una línea horizontal y vemos que llegamos a 6. Esto quiere decir que a los 60 kilómetros recorridos el tanque tenía 6 metros cúbicos. Luego nos pregunta cuando había recorrido 220 kilómetros. Entonces repetimos el mismo procedimiento. Nos ubicamos en el eje horizontal en 220, trazamos una línea hasta el gráfico y desde el gráfico hasta el eje Y, el vertical. Y vamos a encontrar que tenía 4 metros cúbicos. Ahora nos pregunta, ¿qué sucedió cuando llevaba recorrido 120 kilómetros y cuando llevaba recorrido 240? Vamos a ubicarnos acá en 120. Vemos que acá tenía 2 metros cúbicos, pero también tenía 12, o 10, u 8, o 6. Es decir, para este valor, bien, para 120, existen muchos posibles valores de cantidad de gas en el tanque. ¿Por qué? Porque en este momento podemos decir que cuando llevaba recorrido 120, recargó el tanque, lo llenó, ¿sí? Entonces, para este valor no solamente le correspondería 2, sino que también podemos decir 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿sí? 14 no, 12, ¿bien? Tanto en 120 como en 240, que estaría ubicado acá, en estos dos momentos, es cuando recarga el tanque.
Por lo tanto, a esos valores les corresponde más de un valor, ¿sí?, de cantidad de gas. Ahora nos pregunta si esta relación se trata de una función o no y por qué. Para eso vamos a estudiar el concepto de función. Cuando hablamos de relaciones entre variables podemos tener los ejemplos que dijimos recién, ¿sí? La temperatura y las horas, la cantidad de gas y los kilómetros recorridos. Podemos tener también el precio que paga por cantidad de algo que compramos, ¿sí? La edad y el peso, ¿sí? Bueno, todas esas relaciones, ¿bien? Relacionan o ven cómo se combinan dos magnitudes, pero no siempre se trata de una función. Para que se trate de una función se tiene que cumplir la siguiente condición. Una relación entre dos variables es una función si a cada valor de la variable independiente le corresponde uno solo de la variable independiente. Esa es la condición importante, que le tiene que corresponder un solo valor. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos dos gráficos, ¿sí? Este primer gráfico corresponde a una función. ¿Por qué? Para cada valor de x que tomamos, existe un solo valor de y, ¿sí? En cambio acá no es función. ¿Por qué? Porque si tomo este valor de x, por ejemplo 1, vemos que le corresponden dos valores. Le corresponde 4 y le corresponde menos 2. ¿Sí? Hay una forma práctica de ver cuándo un gráfico pertenece a una función o no. Acá dice que si alguna recta vertical, bien, si trazamos rectas verticales y estas rectas verticales cortan al gráfico en más de un punto, no se trata de una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa recta vertical, como por ejemplo en este caso, nos está mostrando que a un valor de x, es decir, a un valor de la variable independiente, le corresponde más de un valor, ¿sí?, de y. En este caso a 1 le corresponde, como dijimos hoy, tanto 4 como menos 2. Le corresponden dos valores. Entonces, este gráfico no corresponde a una función y este gráfico sí. Vamos a verlos en los ejemplos de los gráficos que analizamos anteriormente. Miren el primero, el que vinculaba hora y temperatura. Sí es una función, porque a cada hora distinta del día, ¿sí?, hay una única temperatura. Si nosotros analizamos a las 20 horas, a las 20 horas la temperatura es de 10 grados. No hay dos temperaturas diferentes para el mismo horario, para la misma hora del día. En cambio, miremos este gráfico, ¿sí? ¿Qué pasaba en 120? En 120 hay más de un valor posible de gas en el tanque, porque es el momento en el que está recargándolo. Entonces no es una función, porque a 120 le puede corresponder 2, 4, 6, 8, 10 o 12. Por eso este gráfico no corresponde a una función. Por último, tenían una actividad. Bien, indicar si cada uno de estos gráficos corresponde a una función o no y por qué. Recordemos que la variable independiente se representa en el eje X y la variable dependiente en el eje Y. Y para que sea una función se tiene que cumplir que a cada valor de X, ¿sí?, le corresponda uno solo de Y. Una forma práctica era trazar líneas verticales, ¿sí?, y comprobar si es función o no. Este gráfico es una función. ¿Por qué? Porque si trazo líneas verticales, cortan una sola vez al gráfico. Esta función también, este gráfico también corresponde a una función. Si trazo líneas verticales, siempre cortan al gráfico, es decir, a esta línea, en un solo punto. Este gráfico no pertenece a una función. ¿Por qué? Porque hay un valor de x para el cual le corresponden dos valores diferentes de y. ¿Sí? Si trazo esta línea vertical, corta el gráfico en dos puntos diferentes. Por último, ¿sí?, este gráfico sí es una función
porque para cada valor de X hay un solo valor de Y. Y este último gráfico, al igual que el C, no es una función porque si trazamos una línea vertical, ¿sí? En varias partes para muchos valores del eje X, ¿sí? Corta el gráfico en más de un punto.